Hola a todos, soy José Antonio Tauri de la Oficina Técnica de Europar España y en esta lección me gustaría mostraros cómo la adaptación al cambio climático se puede incorporar en la gestión de las áreas protegidas. En primer lugar, lo que habría que preguntarse es si el cambio climático efectivamente se considera en las áreas protegidas de alguna manera. En este sentido, en 2020 hicimos una encuesta a los gestores de áreas protegidas y las respuestas nos mostraron que la adaptación apenas se tenía en cuenta entonces en la gestión, por diferentes motivos, pero sobre todo, como veis en la gráfica, porque existen otras prioridades, otras urgencias en la gestión. Y también porque no hay suficientes herramientas para aplicar el conocimiento que existe sobre el cambio climático. No tanto como, el motivo no es tanto que no exista conocimiento científico, que como veis es el último de los motivos por los que los gestores señalan que la adaptación al cambio climático no se considera. En resumen, la encuesta nos mostraba que los gestores son conscientes de que el cambio climático ya es un hecho, se perciben sobre el terreno cambios en la fenología de las especies, en los ciclos de vida, en la distribución de mariposas, de invertebrados, de aves que suben en altura, extinciones locales, perturbaciones como incendios más intensos, en fin, la lista es larga y conocida. También nos mostraron la inquietud por algunos hábitats o especies en concreto que se perciben como más vulnerables, los que son más escasos están en su límite de distribución, los hábitats relictos de climas pasados más húmedos. Y como decíamos que el cambio climático en efecto no se considera apenas en la gestión, los planes de gestión raramente incluyen el cambio climático y la adaptación como uno de sus puntos de interés, y existen aún pocos proyectos de adaptación en marcha en España. Y, sin embargo, existe conocimiento científico, mucho conocimiento científico, pero que no es utilizado por los gestores, ya que el formato en el que se encuentra pues no es práctico, no es transferible a la gestión directamente. En este sentido, nos gustaría poner en valor las áreas protegidas como lugares donde desarrollar estrategias frente al cambio climático y muy en especial las estrategias de adaptación. En primer lugar, por su gran extensión, representan, como sabéis, en torno al 27% del territorio español, tienen unos objetivos de conservación explícitos, que como hemos visto están muy relacionados con la adaptación, los ecosistemas mejor conservados son los que mejor van a adaptar al cambio climático, tienen objetivos a largo plazo, planes de gestión, tienen un apoyo legal, muy a menudo una fuerte implicación social y sistemas de gobernanza, de toma de decisiones en la que se implica la población local, suelen tener personal técnico dedicado a la gestión y, en muchos casos, medios materiales y financiación más importante que en el territorio no protegido. Así que pensamos que las áreas protegidas son escenarios privilegiados para la adaptación al cambio climático. Os preguntaréis si de qué manera se integra la adaptación al cambio climático en la gestión cotidiana de una área protegida. Os propongo verlo con un ejemplo, con este paisaje protegido de la Sierra de Santo Domingo. Es un área protegida en Zaragoza, 9.600 hectáreas, con un rango altitudinal variado, desde 700 a 1.500 metros. Es zona Natura 2000 además, dominado sobre todo por pinares de Pinus nigra, Pinus silvestris, Pino carrasco, por bosques de Quercus pyrenaica y Quercus algún hayedo relicto, como veremos, y un marcado proceso de abandono rural. Si veis la situación, se encuentra justo en la zona de transición entre la región mediterránea y la región atlántica. Estas zonas de borde entre regiones biogeográficas van a ser muy sensibles al cambio climático, es donde se van a producir los cambios más importantes. En el proceso de gestión de un área protegida podemos diferenciar varias fases que forman un ciclo, que comienza por preguntarse cómo es el área protegida. Y en este sentido, desde el punto de vista climático, obviamente cómo es el clima. Normalmente se dispone de una caracterización climática a veces muy detallada, por ejemplo este Atlas Climático de Aragón, pero además es posible conocer de manera sencilla cómo ha cambiado el clima en las últimas décadas, porque se dispone ya de series meteorológicas muy largas, y los resultados donde miremos nos muestran cómo las temperaturas han ido incrementándose, tanto las máximas como muy en especial las mínimas, las medias. Esta información ya es fácil de conseguir. Además del clima actual, es necesario preguntarse cómo será el clima en el futuro, si estamos hablando de adaptación al cambio climático,
y existen ya herramientas que nos permiten modelizar cómo será el clima en una región determinada, lo que se llaman modelos regionalizados de cambio climático. Yo os propongo esta herramienta que ha desarrollado el Ministerio de Transición Ecológica, donde podemos simular el escenario climático en un área concreta, geográfica. A partir de estos modelos podemos inferir ya que en la Sierra de Santo Domingo, como en el resto del territorio, va a aumentar la temperatura, van a aumentar mucho las temperaturas mínimas, van a disminuir las heladas, va a llover menos, una serie de variables que ya podemos conocer y considerar como un criterio más en la gestión. Otra fase esencial en la gestión de un área protegida es la identificación de los valores que contiene, por qué se ha designado, qué tipos de hábitats y de vegetación y qué especies existen en ese área protegida. En este caso, en la Sierra de Santo Domingo, pues tenéis aquí el mapa de vegetación. Nos vamos a centrar solo en dos para este ejemplo. Los hayedos, que son muy escasos, pequeñas manchas de hayedo, relictos de climas pasados, que se encuentran en el límite sur del área de distribución del Haya en Europa y que son, por tanto, muy interesantes. Y, por otro lado, los pinares, que son de repoblación en su gran mayoría, son pinares de pino carrasco, muy homogéneos, muy continuos, forman grandes extensiones de bosques de la misma edad, de la misma especie, y son repoblaciones en las que apenas se ha intervenido desde que se hicieron en los años 50. Una vez que se ha identificado el catálogo de hábitats y especies de interés en esa área protegida, corresponde evaluar su vulnerabilidad al cambio climático. Y esto lo podemos hacer valorando de forma conjunta los componentes del cambio climático que más le van a afectar, es decir, la exposición, el efecto que va a tener, el impacto, y la capacidad de responder a esos impactos que tiene el ecosistema en cuestión o el hábitat. Por ejemplo, en el caso de estos pinares, van a estar muy afectados por las olas de calor y las sequías severas, con ello van a perder vitalidad, van a tener mayor frecuencia de incendios y de plagas, y a su favor está su gran resistencia a la sequía y al calor, su alta capacidad de regeneración, pero un estado de conservación desfavorable debido a la falta de gestión que ha conducido a masas muy homogéneas. Esto les convierte en hábitats muy vulnerables al cambio climático. Si hablamos de los hayedos, pues también el incremento de las temperaturas y la menor precipitación serán los efectos que más sufran. El impacto que pueda tener es que suban en altitud esos hayedos, probablemente disminuya su habitabilidad, menor regeneración, cambie su fenología, y en la parte de su capacidad de adaptación, pues una capacidad reducida por la sequía, por su desfavorable estado de conservación debido a décadas de carboneo y posterior abandono, muy intenso uso público, y en la parte positiva una alta capacidad de dispersión. Bueno, el conjunto nos da una vulnerabilidad al cambio climático también muy alta, por esto hemos seleccionado estos dos hábitats como ejemplo. Pero todo lo mismo se puede hacer con todos los elementos de interés en el área protegida, hábitats y especies y otros servicios de los ecosistemas que también podríamos identificar y priorizar sobre cuál es más importante o prioritario actuar frente al cambio climático. Siguiendo como en el proceso de incorporación de adaptación de la gestión en las áreas protegidas, podemos señalar también que las áreas protegidas se caracterizan por tener objetivos a largo plazo, normalmente en un plan de gestión. Y esos objetivos pueden ampliarse con los que tienen que ver con la adaptación al cambio climático, que tendrán que ver con eliminar impactos no climáticos, restaurar los ecosistemas degradados, incrementar la resiliencia, la capacidad de recuperación a eventos extremos que se esperan, y la mejora del conocimiento como grandes objetivos generales. De manera que se pueda tender a tener paisajes que no sean como el superior, muy vulnerables, sino más bien más heterogéneos, más diversos, más variados, menos vulnerables, tanto a escala de paisaje como a escala de rodal o de rodal. Respecto a las medidas de adaptación que se pueden implantar o implementar en un área protegida, el primero que podríamos decir es que no hay recetas, que las medidas son específicas para cada lugar y para cada tipo de especie, para cada hábitat, y que en general consideramos que la adaptación basada en ecosistemas, es decir, el mantenimiento o restauración de un buen estado de los ecosistemas, es la mejor forma de adaptación.
y para ello pues, muchas medidas se destinarán a promover variabilidad, heterogeneidad y diversidad a todas las escalas, como hemos visto hace un momento, y por ejemplo a proteger los elementos singulares como pequeños humedales, turberas, árboles viejos, etc. Algunos ejemplos en nuestro caso de estudio, pues en el caso de los pinares podemos hablar de medidas destinadas a reducir las presiones no climáticas, otros impactos, incentivar la gestión forestal, promover productos o servicios del bosque, promover la heterogeneidad, como hemos dicho, hacer masas más irregulares, abrir claros, reducir la competencia mediante el clareo, incluso introducir quemas prescritas o gestión de la herbivoría doméstica o silvestre, y favorecer una mayor diversidad de especies, las especies secundarias del dosel, identificar refugios para especies amenazadas, etc. En el caso de los hayedos, que también son muy vulnerables, como hemos visto, las medidas serían muy distintas. Por ejemplo, controlar el ganado, controlar el uso público, incluso la protección estricta en algunos lugares de reserva, simular regeneración en pequeñas perturbaciones, favorecer de nuevo una masa más irregular, restaurar humedales en el interior del hayedo, generar madera muerta, mantener árboles viejos, todas estas son medidas para promover una mayor diversidad de especies. Y finalmente, pero no menos importante, necesitamos verificar que lo que hagamos sirve a sus objetivos mediante un seguimiento y evaluación continua. Todo ello, como es sabido ya, de acuerdo con el tejido social, con las poblaciones locales, o no tendremos éxito en este empeño. Todo este repaso que hemos considerado son las diferentes etapas del ciclo de la gestión, que es como se conoce a este ciclo que empieza con el diagnóstico, objetivos, acciones, resultados, seguimiento, y que podéis encontrar a menudo en la bibliografía. Os recomiendo que consultéis el manual de Europark y la página web donde tenéis toda esta información más desglosada y detallada. Simplemente mencionar al final que pensamos que el reto climático en las áreas protegidas representa oportunidades de desarrollo profesional, de empleo, que aún están poco desarrolladas, que precisan de profesionales especializados y, por ejemplo, detectamos cierto movimiento en materia de consultoría especializada en materia de planificación, en el desarrollo de planes de gestión, proyectos de ordenación de montes que incluyan la adaptación. También pequeñas consultorías de corte tecnológico o científico ligado a estudios de vulnerabilidad, seguimiento mediante uso de drones, LIDAR y otras tecnologías. Pero también hay iniciativas más sociales ligadas a la mediación, a la participación, a la implicación de la población local, al desarrollo de acuerdos y de foros de debate para la adaptación que permitan incorporar a la población local en este reto que tenemos por delante. También hay iniciativas en torno a la ejecución de medidas sobre el terreno, de restauración, también de gestión forestal, promovidas por la administración o por propietarios. Y finalmente también existe un campo en el ámbito de la comunicación y la sensibilización, tanto de las poblaciones locales como de los usuarios, a través de los canales de comunicación de los que disponen las áreas protegidas, que son a menudo muy potentes. Y esto es todo por mi parte, espero que os haya resultado interesante y tenéis, como digo, toda la información en la web de Europark. Gracias.